Dice San Luis María de Montfort que la preparación para la consagración tiene dos momentos fundamentales. El primer momento, vaciarse de uno mismo, que es como una condición, no es un fin, sino que es una condición, no es una causa, para la segunda parte, que es la más importante, que es revestirse de Jesucristo, llenarse, mejor dicho, de Jesucristo. ¿Y qué significa ese llenarse de Jesucristo? Nosotros encontramos en el Evangelio una expresión característica. Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre, en el capítulo 8 de Juan. Y no es una expresión aislada, porque Jesús va a decir, yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y entonces, la identificación con Jesús tiene que ver con la capacidad de identificar la voluntad propia con la voluntad de Dios. Y esta identificación es lo que San Luis llama una esclavitud. Y nosotros, dice el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, dice, ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Y esta hoy, y siempre, pero especialmente hoy en nuestro tiempo, este es el gran tema, ¿qué es la libertad y qué es ser libre? Decíamos que en todas las épocas, pero de modo especial en la época moderna, la libertad es la aspiración más grande, la aspiración más importante, donde el ser humano como que se juega a sí mismo. Y esta libertad se entiende como una libertad individual que hay que defender a toda costa, y que el hombre es tanto más hombre cuanto más libre. Pero en este concepto moderno de libertad, la libertad se entiende como autonomía. Lutero, por ejemplo, se inspiró en este texto de San Pablo a los Gálatas. Ustedes han sido llamados para vivir en libertad. Y entonces llegó a la conclusión de que la regla religiosa que él tenía como fraile, que la jerarquía de la iglesia, el magisterio, todo eso suponía un coartar su libertad. Y que entonces, para ser verdaderamente libre, para vivir en libertad, tenía que superar, que dejar de lado, que liberarse de la regla, de la jerarquía, del magisterio.
San Pablo va a decir enseguida que no tomen esa libertad como pretexto para las obras de la carne. Antes, al contrario, sean servidores los unos de los otros por el amor. En la mentalidad de San Pablo, carne no es el cuerpo, sino que carne es expresión de la absolutización del yo que quiere serlo todo y tomarlo todo para sí. Es el individualismo absoluto, que no quiere depender de nada ni de nadie, porque solamente de esa manera se puede decir que uno es plenamente libre. Y este planteo en nuestra época, en nuestra mentalidad, se ha llevado como a la absolutización, al paroxismo, porque se dice la autonomía absoluta de la voluntad. La autonomía absoluta de la voluntad por la que la persona se constituye a sí misma, por ejemplo, en la ideología de género. Yo me di hace poco la primera dosis de la vacuna y cuando me anoté decía el formulario para anotarse, decía el nombre, el DNI. Después decía sexo que figura en el DNI. Y después decía identidad autopercibida. ¿No? La libertad. La libertad que llega a la naturaleza misma de la persona. El ser varón o ser mujer no es un dato de la naturaleza que uno recibe, sino porque si no, no es libre. Entonces uno libremente, autónomamente, se constituye como quiere, porque para eso es libre. La ley del aborto se funda en la autonomía absoluta de la madre que es dueña de su cuerpo y donde, por ejemplo, el padre no tiene ninguna participación. No puede haber ninguna alteridad. No hay Dios, no hay naturaleza, no hay prójimo. Es la libertad, así entendida, supone la autonomía absoluta de la voluntad. Y esto hoy se hace no solo una mentalidad, una cultura, sino que se hace una ley. Y este planteo, esta absolutización del yo, no es un planteo malo, indecente, ilegal, inmoral, sino que es un planteo falso. Y si es falso, no puede ser bueno. Porque esta absolutización del yo es transigir con lo que San Pablo llama la carne. Y es entonces la degradación del hombre. No es la conquista de la libertad, sino que es el fracaso de la libertad.
Y por eso San Pablo dice, ustedes, a los cristianos, ustedes están llamados a vivir en la libertad. E inmediatamente dice, sean servidores los unos de los otros por medio del amor. La libertad se realiza mediante el servicio. Llegamos a ser libres si nos convertimos en servidores los unos de los otros. Y esta es entonces la verdad de la libertad en que se fundamenta en la naturaleza humana, en primer lugar, y en la revelación del Evangelio que le da plenitud a esa verdad de la naturaleza. La aspiración secreta como una herencia del pecado original es esta de ser como dioses. Esa es la tentación de la serpiente. ¿Y qué quiere decir ser como Dios? Ser como Dios quiere decir autónomo con respecto a la verdad y al bien. Seréis como dioses conocedores del bien y del mal. Y entonces yo no tengo que preguntarle a Dios qué es verdadero y qué es falso. Y no tengo que preguntarle a Dios qué es bueno y qué es malo, sino que lo decido autónomamente, porque para eso, y solamente así, soy plenamente libre. Esta manera de pensar y de vivir introduce en la mentira. Por eso decimos otra vez, este planteo no es malo, en primer lugar, es falso. Y si es falso, no puede ser bueno. Y entonces, el hombre no es absoluto, no es Dios. Y entonces no se puede aislar, no se puede conducir solamente según su propia voluntad, porque esto es contrario a la verdad de la naturaleza humana. La naturaleza humana es criatura, es una criatura que tiene, aún en el plano natural, una dignidad extraordinaria, porque está creada a imagen y semejanza de Dios. Está creada inteligente y libre, capaz de conocimiento y de amor, pero está creada. Y que está creada quiere decir que todo su ser se refiere, se explica, se justifica, se entiende y recibe su causalidad eficiente y su causalidad final del Creador. El porqué y el para qué del hombre se entienden desde el Creador, desde el que lo hizo. Y entonces se entiende así en plenitud. La expresión del Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces el hombre en su propia naturaleza, en su propio ser, dice en relación a Dios. Y dice,
también relación con el prójimo. Y cuando esto no se entiende de esta manera, se cae en este absolutismo de la libertad, el absolutismo del yo, que es el absolutismo de la carne, que decimos otra vez que es falso, y que entonces conduce al ser humano a su destrucción y a la destrucción del prójimo. Y entonces nuestra sociedad, nuestra cultura va aceptando la muerte como solución para los problemas y no tiene problemas en destruir al prójimo y en destruirse a sí mismo. Y entonces es la droga, el alcoholismo, la violencia son manifestaciones de la voluntad libre, y el aborto, la eutanasia son manifestaciones de la voluntad libre. Y entonces nadie se tiene que meter con la libertad del otro. Este planteo, decimos otra vez, es falso. Y entonces la conciencia de ser criatura tiene que ver con la conciencia de dependencia del creador. Entonces, esta referencia al creador, y es otro concepto que nosotros tenemos, que recibimos de la cultura en la que vivimos. Es la libertad con el poder. Y entonces decimos, si Dios existe, el hombre no es libre, porque este Dios es todopoderoso. Y entonces Dios hace lo que Él quiere, y entonces yo no puedo hacer lo que yo quiero. Y entendemos a Dios como un déspota, como un tirano, y no como una persona inteligente y libre, omnipotente, pero omnisciente, y además santo, que se mueve por el amor, desinteresadamente. Nosotros, en cambio, concebimos y experimentamos el poder como, como la máxima expresión de la libertad. Y por eso hoy se habla de empoderarse. No hay que tener razón, hay que tener poder. Y el poder se ejerce, no se justifica. Y no necesita razones. Son hechos, es imponer. Y esto tiene que ver con la violencia doméstica y todas estas noticias sobre como se dice ahora, los femicidios, el poder como una violencia que arrebata la vida del prójimo. Y esto tiene que ver con que hay que luchar para conseguir la libertad, porque el otro es un obstáculo para mi libertad. Y entonces
la relación familiar es conflictiva, la relación social es conflictiva, porque somos extraños. No es cierto que no es bueno que el hombre esté solo. Es bueno que el hombre esté solo, es lo mejor. Y entonces con el otro me junto como un medio, como un instrumento, porque me conviene a mí, me junto con el otro. Y el otro se junta conmigo porque le conviene a él. Y las cosas son así. Y la ley del aborto no se consiguió dialogando, reflexionando, aportando razones. Se consiguió en la calle, se consiguió con poder. Y así hay que seguir consiguiendo las otras cosas. ¿Cómo llegamos a esta civilización de la violencia, del terrorismo, de la guerra entre los individuos y los pueblos? Por esta raíz falsa de la autonomía absoluta de la libertad. Y entonces, ahora, claro, más de uno estará pensando, todo esto es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con la consagración? La consagración es un acto de libertad y de responsabilidad, porque la consagración tiene que ver con un reconocimiento consciente y coherente, por eso la responsabilidad y el acto de la voluntad libre de reconocer la relación, la referencia a Dios que tiene el hombre y la referencia a Dios que tiene sobre todo el cristiano. Y entonces lo más natural, lo más conveniente, lo mejor para el hombre es reconocer a Dios como su autor y recibir de Dios, como Moisés en el Sinaí, la regla de la vida verdadera y de la vida buena, que yo, por mi condición, no la acabo de conocer y fácilmente me equivoco y fracaso. Y entonces Dios tiene esta bondad, esta caridad, y me da la regla de la vida. Pero yo me encuentro con que no soy capaz de realizar esta regla de la vida y tengo un problema. El problema que tengo es que yo veo lo que está bien, yo estoy de acuerdo con los 10 mandamientos, pero después no los practico y vivo en una sociedad que tampoco los cumple. Y esto es así porque tenemos un desorden que es la herencia lamentable del pecado. Y el pecado, con la formulación de la ley verdadera y de la ley buena, no se redime. Y entonces, no solamente tenemos la naturaleza humana, tenemos la razón y la voluntad, sino que tenemos la gracia. Por la fe reconocemos en Dios no solo el Creador, sino también el Redentor. Y entonces tenemos muchas más razones para consagrarnos, para descubrir que la mejor manera de la realización personal y el mejor uso que podemos hacer de la libertad personal es reconocer la presencia y el designio de Dios en nuestra propia vida personal y social. Y entonces
viene otra vez ese reiterado testimonio de Jesús. Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En la oración de Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la verdad, ese es el bien. Y entonces la identificación con Jesucristo supone precisamente esta aceptación, pero aceptación libre, responsable, coherente, mejor todavía, feliz del designio de Dios, porque ese designio es lo mejor para mí, porque Dios sabe, porque es el creador y porque es el redentor, mejor que yo lo que me conviene. Y entonces la consagración tiene que ver con esto. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa parábola del hijo pródigo del capítulo 15 de San Lucas? Y sobre el final, esta queja del hijo mayor. Y el padre le responde: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo tiene una condición: tú estás siempre conmigo. La consagración es estar siempre con el Padre, no ir a hacer la de uno, a hacer la mía, y entonces apropiarme de la herencia y irme del Padre para ser libre, porque ese es el fracaso. Y entonces la consagración es una consagración libre, y libre quiere decir con amor y una identificación con la voluntad del Padre que capacita, habilita para un amor auténtico al prójimo, un amor que según la enseñanza y el ejemplo de Jesús se expresa en el servicio, y un servicio que en la enseñanza y en el ejemplo de Jesús alcanza su máxima expresión en el sacrificio. En una homilía famosa en la Basílica de Guadalupe del Papa San Juan Pablo II, el Papa proponía a María como ejemplo de fidelidad, y decía que la fidelidad tenía 4 dimensiones. La primera dimensión se llamaba búsqueda, la pregunta: ¿cómo sucederá esto? La pregunta: no conformarse con lo que uno es y con lo que uno tiene en el orden espiritual. Y entonces, preguntar. La pregunta es la pregunta de San Pablo en el camino de Damasco, cuando se encuentra con Jesús resucitado. Saulo le hace 2 preguntas. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y esas 2 preguntas tienen que estar siempre en la conciencia, en el ánimo del cristiano, del consagrado. La consagración no es, en primer lugar y sobre todo, un acto.
sino que es un estado. Es un acto que principia un estado. La consagración es la alianza de Dios con el pueblo en el Antiguo Testamento. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, para siempre. Es la alianza del matrimonio, que es un rito, que es un gesto y una palabra. Prometo serte fiel, tanto en la verdad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad. Pero durante toda la vida es entrar en un estado. Y entonces la búsqueda, la profundización. Y esto tiene que ver con el cultivo de la vida interior. Tiene que ver con la lectura espiritual, con la reflexión, con la oración, con el examen de conciencia, con la confesión sacramental, con la dirección espiritual, búsqueda. No conformarse con lo que uno es y con lo que uno tiene. El segundo momento de la fidelidad, teniendo siempre como ejemplo, como modelo a María, que pone el Papa, es la aceptación. Esta búsqueda no es una búsqueda curiosa, es una búsqueda para realizar la voluntad de Dios. Y entonces, esta aceptación de uno mismo como don de Dios, con sus cualidades y sus limitaciones, sin mentirse. Y para no mentir, empezar por no mentirse. Y reconocerse en la verdad. Y reconocerse en la verdad es reconocerse necesitado de ayuda y de perdón. Y entonces, aceptación. Y aceptación de las circunstancias que no dependen de mí y donde yo tengo que realizar mi vocación y mi misión. Y entonces, aceptación leal, alegre de la familia, aceptación de la iglesia, del párroco, del obispo, el que hay, aceptación del trabajo, el que tengo, y no estar siempre disgustado, siempre con un disgusto, con una inconformidad que no lleva al progreso, al cambio, sino solamente a caer en este pecado del que alguna vez hablamos, de la asedia, de la falta de alegría en el cumplimiento, en la realización del bien. La tercera dimensión de la fidelidad es la coherencia. Estar dispuesto, dice el Papa, a aceptar la incomprensión e incluso la persecución antes que permitir una ruptura entre la fe que se profesa y la vida que se vive. Y otra vez, esta coherencia es donde se juega el cristiano para que, como decimos, la consagración no sea un acto, sino la entrada en un estado. Y entonces, hoy, esta coherencia se hace particularmente difícil precisamente por esa mentalidad individualista que privilegia la libertad, la autonomía de la libertad individual sobre todo. Y entonces nos vamos acostumbrando también en la iglesia a tener una comunidad que se une en la aceptación de la fe, de la doctrina.
el credo, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, todo eso. Y en el culto, pero no en la moral. Y entonces se dice, con la moral no hay que meterse. Cada uno vive como quiere y como puede. Y si empezamos a pedir coherencia, nos vamos a quedar con una iglesia vacía. Y esto se dice y esto se vive. Y entonces la fidelidad supone necesariamente en el ejemplo de María Santísima la coherencia. El fiat de la Anunciación se corrobora con el fiat de María al pie de la cruz. Y finalmente, la cuarta y última dimensión de la fidelidad que propone el Papa es la perseverancia. Dice el Papa, es fácil ser fiel un día, un mes, un año. Es fácil ser fiel en el momento de la exaltación del estado de ánimo. Lo importante y lo difícil es ser fiel siempre, ser fiel durante toda la vida. Habíamos dicho que la vocación cristiana y la capacidad de consagración tenía que ver con dos elementos muy desproporcionados entre sí. Uno, el más importante, es la gracia de Dios, que empieza con el bautismo, que sigue con la confirmación, con la Eucaristía, con los sacramentos. Y el otro es la voluntad libre del hombre, un elemento muy pequeño en comparación con la gracia, pero indispensable. Si no está esto, la consagración, la vida cristiana, no es posible. Entonces vamos a concluir nuestra cuarta y última reflexión pidiendo a la Virgen fiel que, siguiendo su ejemplo, podamos consagrarnos en la búsqueda, en la aceptación, en la coherencia y en la perseverancia en la voluntad de Dios, nuestro Creador y nuestro Padre. Muchas gracias. Avanzas tranquilo, escudado.